Bienvenido a este nuevo bloque de Poder y Dinero. Seguimos con Daniel Haddad, director, propietario y creador del principal portal de noticias de habla hispana del mundo, Infobae. Daniel, estábamos analizando la importancia que tiene para vos, para tu empresa, para tu innovación permanente de la tecnología, que es una de las cosas que caracteriza a tus empresas, estar en Miami, estar en el estado de la Florida. Y te quiero llevar un poco a una persona que conoce hace más de 2 décadas Miami. Nosotros somos firmes admiradores de las políticas que viene desarrollando el gobernador DeSantis. Conocemos amigos y conocidos que están inmigrando de Nueva York, de California y de otros estados hacia la Florida. Vos estás en un estado que, pese a las crisis en el mundo, en Estados Unidos, está en plena pujanza y en pleno avance. ¿Cómo lo has vivido vos a lo largo de estos tiempos? ¿Notás esa diferencia? ¿Notás el efecto, este salto de calidad y cantidad de Miami y de Florida? Sí, absolutamente. Y Fabián, yo creo que hay un punto de inflexión donde se notó la diferencia entre algunos estados y la Florida. Creo que fue el manejo de la pandemia. Y ahí me parece que el gobernador eh, dio con el método preciso, ¿no? La tragedia que vivió la humanidad en el 2020 y 2021. Yo pasé tiempo de la pandemia entre New York y Miami y noté la diferencia. Y acá en Miami se vivió de una forma más libre. A ver, ¿qué es Miami o la Florida? Es un mix apasionante entre un sistema que viene funcionando hace más de 200 años, es el sistema de la República, del respeto a los derechos humanos, de los valores de Occidente, con un calor que le da el habitante o el inmigrante de Latinoamérica. Y creo que se hace un mix perfecto donde es muy fácil sentirse en casa, donde en la Florida uno siente que si bien llegó hace poco, parece como que vivió toda la vida. Y a la vez, América Latina, que tiene un atractivo muy interesante viendo la región, por su gente, por su población diversa, también tiene mucho para aprender de la Florida, ¿no? Y a mí me da la sensación de que gran parte de las políticas para América Latina desde los Estados Unidos se tienen que formar, y veo que se están empezando a dibujar desde think tanks que hay en la Florida o con universidades de la Florida. Cuando miramos lo que pasa en América Latina, bueno, es un subcontinente que no está creciendo o crece muy poco. Si vemos las últimas 2 décadas, es de los lugares que menos creció en el mundo. Y hay algunos problemas, y lo lindo de poder estar acá, además de la tecnología, encuentro mucha gente donde se está debatiendo qué está fallando en América Latina en su democracia, por ejemplo. Cuando vemos las últimas elecciones, no sé, yo diría la de Perú. Perú en los últimos 4 años tuvo 6 presidentes. Y el último que fue electo, que fue Castillo, en su primera vuelta sacó el 18% de los votos. Y con eso asumió, después, bueno, obviamente en segunda vuelta ya es distinto, pero la primera vuelta 18% de los votos. Y llegó y lo primero que hizo es querer cerrar el Congreso, el Parlamento, porque no le gustaba. Lasso en Ecuador, 27% de los votos en la primera vuelta. Boric en Chile, primera vuelta, 25% de los votos. Petro, del 54% de inscriptos en la primera vuelta, el 40%. Y eso tal vez nos debería dar lugar a pensar un poco el sistema latinoamericano, si no hay que ir lentamente y sólidamente a un parlamentarismo. Pero es algo que es una pequeña idea que empiezo a escuchar y me parece atractiva. Como así también, digo, uno de los problemas que tiene América Latina es que no encontramos a lo largo de los países una moneda muy fuerte. Cada uno de sus países tiene una debilidad monetaria. Algunos más, como los que nacimos bien al sur, que tenemos la inflación un poco desbocada, un poco por ser generoso, pero en algún momento cuando se pensó la Alianza para las Américas, se pensó tal vez en una unificación monetaria o en tener una sola moneda. Y eso creo que tal vez sería sano
para países que no pueden lograr la estabilidad en el signo monetario. Pero en fin, volviendo al origen, la Florida tiene, además de una calidad de vida muy atractiva y de un montón de tecnología, la posibilidad de poder pensar y ayudar a América Latina. Daniel, ahí vos hablabas, me parece un tema central para lo que hemos vivido y estudiado en Estados Unidos, siempre el think tank es Washington, ¿no? O en menor medida Nueva York. Y para los que nacimos en América Latina, uno a veces veía un gap muy grande entre lo que se pensaba en esos lugares y lo que se podía aplicar en nuestra región. Y creo que una de las cosas importantes que vos muy bien marcaste es que este crecimiento económico, social, político, tecnológico, humano de la Florida permite pensar América Latina desde gente que conoce mejor América Latina, ¿no? Que yo creo que a lo mejor deriva en una mejora de la calidad de las políticas de Estados Unidos hasta nuestra región, que en las últimas largas décadas, si uno mira el paneo de regímenes políticos, uno encuentra pocos gobiernos amigables al capitalismo, a la democracia, al propio Estados Unidos, ¿no? Yo creo que este salto de calidad de la Florida, no inmediatamente, pero creo que en el mediano plazo puede derivar en una mejora de las estrategias hacia la región. No sé qué opinas vos. Soy absolutamente optimista en eso, sobre todo porque venimos con 23 años, por tomar una fecha calendario. Digo, si tomamos el comienzo del siglo, hace ya 23 años, había una sola dictadura en América Latina, quedaba solamente Cuba. Y cuando estamos en el 2023 y miramos lo que nos pasó en estos últimos 23 años, apareció Nicaragua nuevamente, que había vuelto al sistema democrático, obviamente Venezuela, con ya dos regímenes continuados de dictadura, Bolivia, que es algo que podemos ponerlo en el límite, que va, que viene, y es como que las prácticas, y si vemos hoy la región, digo, miremos lo que pasó en los primeros días de Lula, donde empezamos a ver algún movimiento que no gusta mirar, lo que pasó en Chile en el final de Piñera y la fragilidad que aparenta tener el gobierno de Boric hoy, y lo que pasa, bueno, en Ecuador en estos días. Tenemos que estar muy atentos porque no hay crecimiento económico viable, o al menos deseable, sin un sistema democrático. Porque se puede crecer como crece China, y puede ser, pero con la población como presidiaria, con la población sin libertades individuales, con un Estado avasallando los derechos de sus ciudadanos, no tiene sabor el crecimiento económico, realmente. Y eso es lo que tiene el sistema acá en los Estados Unidos. Es un sistema competitivo, es un sistema donde la gente tiene el sueño americano de venir, progresar, ver que sus hijos van a vivir mejores que ellos, y en simultáneo hay una justicia independiente, y en simultáneo hay un parlamento que funciona, y en simultáneo se respetan los derechos humanos. Creo que eso es lo lindo de esta región. ¿Sabes, Daniel, que hay como algo que yo le llamo una tecnología de Fabián Calle en estas entrevistas que tenemos, que consiste, cuando ya se nos viene encima un corte como ahora, en dejarte planteado un tema en relación a lo que venís diciendo, pero que me parece que lo vamos a tener que desarrollar a la vuelta de la pausa, ¿no? Y en este sentido, quería decir, ¿en qué medida ves vos que esto que vos estabas planteando recién, que toda la situación de cómo América Latina, digamos, va en realidad perdiendo calidad institucional en lugar de ganándola, tiene que ver también con el liderazgo que los Estados Unidos han estado ejerciendo en la propia región? Por ejemplo, para llegar a la pausa, en Europa vemos que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los comunistas estaban ganando todas las elecciones o estando a punto de ganar. En Francia, en la segunda parte de 1945, en Italia, ellos desplegaron un plan de desarrollo para contener justamente una barrera de bienestar, contener. Y en América Latina, sin embargo, venimos a los tumbos. Resulta difícil contener verdaderamente todas estas ideas
de izquierda. Cuando cae la URSS solo teníamos a Cuba, ahora tenemos 6 o 7 países que andan ahí en jaque. ¿Cómo ves todo eso? Si te parece, lo desarrollamos después de la pausa, ¿puede ser? Pero con todo gusto, un placer. Bueno. Ya volvemos.